Bueno, mi gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya para todos. Bienvenidos a un video más en Instinto Bursátil. Bien, les habla Julián Giraldo. Vamos a hacer posiblemente el último video del año, viendo pues cómo evoluciona el mercado, teniendo en cuenta que a pesar de que son los últimos días del año en los que existe menor volatilidad por los días festivos que presiden, como lo es la Navidad y el Año Nuevo, los movimientos pueden ser lentos. Sin embargo, como conversaba con mi comunidad de Telegram, esta vez puede ser diferente. Esta es una frase muy peligrosa en los mercados, en cualquier mercado. De todas formas, están pasando múltiples cosas en diferentes partes del mundo, tanto a nivel macroeconómico como geopolítico, que podrían ocasionar que esa alta volatilidad que experimentamos durante todo este año 2025 todavía se mantenga latente o presente en los mercados hasta la última campanada del 2025. ¿Listo? Vamos a empezar por lo que es Wall Street. Vamos a explicar un poco sobre el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones y lo que podemos estar esperando para el año 2026, juntando las perspectivas que tienen los principales bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank y demás, con respecto al rally navideño, si es que lo cumple el S&P 500, y los siguientes objetivos que tendría la bolsa norteamericana para el siguiente año. ¿Listo? Hemos visto en diferentes videos que el SP 500, o se ha explicado en diferentes momentos, de que el SP es un activo que se encuentra todavía en una tendencia alcista, pero que se mantiene lateralizado desde el mes de octubre del presente año, manteniendo todavía su máximo estructural en los 6.914 y su mínimo en los 6.500 puntos. Hasta que no supere alguno de esos dos niveles, no podemos dar por confirmado una continuación alcista o un cambio de estructura alcista a bajista. ¿Listo? Eso en la parte del mediano largo plazo. Si nosotros vemos la estructura del corto plazo, podemos observar que la tendencia ha cambiado de ser un ciclo bajista a retomar un ciclo alcista, luego de que perdiese nuevamente los 6.829 puntos al alza. ¿Listo? Considerando la estadística también de que el SP suele realizar este famoso rally navideño después de los primeros 15 días de diciembre. ¿Listo? A pesar de que esta semana es muy corta, tiene cancha para poder superar máximos históricos. ¿Listo? Hoy por hoy en el corto plazo ya confirma el rompimiento de los 6.855 puntos y los retrocesos que se generen, por ejemplo, para el día de mañana con el dato del PCE, con el dato de consumo de los Estados Unidos, pueda generar oportunidad de compras. Sin embargo, hay que ver también con lupa el enfriamiento o el nivel de enfriamiento que está teniendo el consumidor estadounidense, ¿no? Porque a pesar de que el mercado está inundado de dinero, de liquidez y que las recompras de los bonos van a volver por parte de la Reserva Federal, dicho por Jerome Powell en su última reunión, el SP 500 pues podría tener resistencia por parte de los vendedores, acompañada de unos datos tenues o unos datos decepcionantes por parte del consumidor estadounidense, teniendo en cuenta que el 70% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos preside en el consumo interno. ¿Listo? Pero actualmente a nivel de gráficos, el índice es alcista. ¿De acuerdo? Está acompañado por diferentes factores como buenos resultados empresariales y también por la alta liquidez existente en el mercado. ¿Listo? Eso, igual que el Nasdaq 100, también siguen impulsándolo al alza. El Nasdaq 100 también se encuentra lateralizado desde su último máximo histórico alcanzado el 29 de octubre de este año 2025. Bien, y comprende el máximo de los 26.093 y el mínimo de los 24.192 puntos. Al contrario de estos dos índices, el único que se ha confirmado un máximo estructural, que como le mencionaba a la comunidad de Telegram, a mí en lo personal me sorprende, es el Dow, ¿no? Porque la inflación cae, los PMIs también retroceden, aunque se encuentran en expansión, el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos puede que no cumpla con la perspectiva, lo que lo hace bastante peligroso para las expectativas que mantienen los inversores con respecto a los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos crece $1, pero se endeuda $3. Mejor dicho, se endeuda $3 para crecer $1.
en su economía real. ¿Listo? Lo que ocasiona que si no cumple con el crecimiento, decepcione a los inversores y el mercado pueda tener la probabilidad de corregir. Sin embargo, como especuladores de bien, como lo dice el señor José Luis Cava, el gráfico es alcista, es una tendencia alcista y nosotros debemos adaptarnos a ello. ¿De acuerdo? En la estructura del mediano plazo también es alcista. Como se pueden dar cuenta, es el único índice que se alinea en todas sus temporalidades para seguir comprándolo. Estuvo muy cerquita a completar la idea de ventas hasta los 47.753, pero quedó a menos de un PIB de conseguirlo. Lo que sí hace es cumplir su objetivo de Fibonacci en los 47.790 y pivotar con extrema fuerza, incluso ya confirmándonos su devolución al alza. ¿Listo? Eso nos puede dar la oportunidad de que según como resulte el dato de mañana del consumidor en los Estados Unidos, pueda seguir subiendo. Si el consumo se enfría muy fuerte, puede haber dos variables en los índices. Uno, que caiga con fuerza, teniendo en cuenta de que a pesar de que eso puede ser positivo para que la Reserva Federal mantenga expectativas de recortes más amplios por parte de, bueno, sí, de que se hayan, de que exista un margen más amplio de recortes de tipos para el año 2026, acompañado de un presidente o un futuro presidente que va a estar cumpliendo al pie de la letra las exigencias de Donald Trump, los índices puedan subir. Dinero barato, liquidez en el mercado, los índices suben. Pero si el consumo se enfría muy fuerte, de una manera muy extrema, el desempleo también sigue aumentando por diferentes factores, los índices deberían corregir. ¿Listo? Entonces, a pesar de que a nivel gráfico es alcista, es el único índice, bueno, junto con el S&P 500 y el Nasdaq en el corto plazo alcistas, corren el riesgo de presentar una corrección fuerte mañana. Entonces, vamos a estar pendientes y vamos a estar bastante atentos con los índices y la oportunidad de seguirlos comprando. ¿De acuerdo? Porque esa fiesta puede correr riesgo todavía de seguir siendo un poco amarga. Bien. Ahora, teniendo en cuenta entonces lo que puede hacer Wall Street, que desde mi perspectiva lo veo más lateral todavía que alcista, en el caso del S&P y el Nasdaq 100, y el Dow Jones pueda volver a su estructura bajista, incluso también lateralizarse en este último fractal que ha generado e incluso retroceder un poco más, porque ahorita lo que tenemos es el famoso X1, ¿bien? Faltaría el 2 para poder considerar una estructura confiable en el mediano largo plazo para volverlo a seguir comprando. Vamos viendo. ¿Listo? Podemos pasar al dólar americano. Bien, un dólar americano que tiene una estacionalidad alcista para el año 2026, pero únicamente cumplía en los últimos 2 años. Si ustedes se dan cuenta, desde, bueno, sí, en los últimos 2 años ha cumplido la estacionalidad, pero si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde que comenzó, desde que sucedió la pandemia año 2020, el dólar se ha visto muy fuertemente devaluado, ¿sí? Porque Estados Unidos ha impreso más dinero en un solo año, ¿sí? O en un periodo corto de tiempo que el que se había impreso, que el que se había creado en 100 años anteriores a la pandemia. ¿Listo? Entonces, en las últimas temporalidades, en las últimas time frames altos, ¿sí? De 10 y 5 años, esa estacionalidad no se ha cumplido. Se ha cumplido en los últimos 2 años, ¿bien? Pero lo que sucede ahora puede marcar la diferencia. Por ejemplo, con respecto a la desconfianza que existe hacia la nueva política hostil de Donald Trump, ¿sí? Que ya se ha robado 3 petroleros venezolanos en el Mar Caribe, bien, y que amenaza a diestra y siniestra a los países o a los socios o rivales comerciales que quiera y en el momento que quiera hacerlo, ocasione que estos mismos inversores, que estos mismos países sigan desprendiéndose del dólar. Eso junto a expectativas de que la Reserva Federal, vuelvo y repito, tiene margen de reducir tipos de interés con un presidente que es un lamebotas de la política o de la administración de Donald Trump, lo que siga ocasionando una erosión en el dólar americano. En las temporalidades desde el mediano largo plazo, el dólar es alcista. Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos un impulso y tenemos un retroceso.
Bien. Tenemos todavía un objetivo vigente en los 97,28 e incluso en los 96,43. Desde que no pierda el nivel de los 96,56, el dólar sigue teniendo una característica alcista en el mediano largo plazo. Lo mismo en el mediano plazo. Se encuentra entre el mínimo de los 98,16 y el máximo de los 98,75. Si en la jornada posiblemente de mañana llegase a perder los 98,18, volvería a alinear tanto su estructura del mediano plazo como del corto plazo a la baja. Hoy, en estos momentos y hace una hora, ya ha estructurado. Esto es una excusa para que el dólar pueda retomar su estructura alcista. Posiblemente entremos en el escenario de compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces, ojo, para las personas que quieran seguir comprando el dólar americano, porque les puede dar una sorpresa. ¿Listo? Cuando nosotros no tenemos una certidumbre o un escenario claro de lo que pueda suceder en los gráficos, debemos aprender a esperar y entender que es el gráfico el que nos guía y de que a pesar de que es alcista, los escenarios detrás del gráfico, ¿sí? O los complementos detrás del gráfico no acompañan que pueda seguir siendo alcista. ¿Vale? Entonces vamos a esperar si termina de vulnerar los 98,23 o si por el contrario se recupera con fuerza y confirma la continuación alcista por encima de los 98,72. Eso me lleva a mí a sus correlacionados, como por ejemplo el peso colombiano. Un peso colombiano que mantenía un carácter alcista la semana pasada, pero que ha vuelto a la baja. En estos momentos cotizando en los 3.804 pesos, ¿sí? Fortalecido por buenos datos presentados por Colombia en la parte económica, bien, y con la probabilidad de que continúe sus estructuras bajistas y en el largo plazo puedas dirigirse a los 3.530 pesos por dólar. Veremos, pero por el momento vuelve a ser bajista. Si lograse superar los 3.831 pesos nuevamente al alza, cambiaríamos su carácter o interpretaríamos un cambio de carácter nuevamente de bajista a alcista. ¿Listo? El USD-CAT, vámonos a los pares que nosotros ya traíamos. El USD-CAT se lateralizó, incluso había tenido una estructura alcista durante la semana pasada, sacando un stop loss, pero manteniendo todavía una venta activa. ¿Listo? Veíamos en la comunidad de Telegram que este par es bajista en el mediano largo plazo, ¿sí? Tiene todo un impulso que ya nos creó un mínimo. ¿Listo? ¿Quiere decir eso que vamos a comprar simplemente porque está en niveles de soporte o lo que sea? No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura del mediano plazo H4 no logró alinearse con la compra del corto plazo. Por lo tanto, el mínimo de los 1.3729 corre el riesgo de perderse nuevamente para poder continuar con el ciclo de ventas. ¿Listo? En la jornada del día de hoy confirma la continuación bajista al superar los 1.3755. ¿Qué vamos a esperar nosotros por naturaleza? Un retroceso, para que según cómo interactúen los niveles que nosotros utilizamos como excusa para entrar al mercado, poder seguir vendiendo el USD-CAT. Bien, vámonos al euro. El euro es el mismo escenario. Todavía no nos ha consolidado un máximo estructural para poder determinar un área de trabajo, pero lo que sí nos ha marcado es un cambio de carácter, de bajista a alcista nuevamente. Si el dólar realmente se sigue depreciando y pierde contundentemente los 98,24, confirma de mejor manera las compras en el euro y posiblemente se pueda generar la oportunidad en Londres. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a dejar el radar ahí, pero lo que yo ya esperaría sería el inicio de un retroceso para que según cómo interactúe en determinadas zonas, poder comprarlo. ¿Listo? El euro de todas maneras también tiene un talón de Aquiles y es ese posible robo que quiere llevar a cabo la Unión Europea a los activos congelados rusos para financiar a Ucrania y que puedan seguir en la guerra. ¿Listo? Pero eso es un robo y eso debería o eso se trasladaría en una, o se traduciría, mejor dicho, en una desconfianza total hacia la Unión Europea y podrían ocasionar el efecto que estamos viendo, por ejemplo, en el dólar. Los inversores de los otros países saldrían rápidamente del euro porque interpretarían que con ellos
también pueden hacer lo mismo. Si se roban los activos de un país, lo pueden hacer con los activos de cualquier país del mundo. Bien, y el euro caería. En el mediano largo plazo hemos entendido que el euro es lateralizado, está lateralizado, pero con un sesgo a la baja. ¿Listo? Sin embargo, en el mediano plazo tiene la probabilidad alta de confirmarnos la continuación de la estructura alcista si supera los 1,1764. ¿Listo? En el corto plazo esperaría el retroceso y me gusta la iniciativa de poder comprar el euro. La libra lo mismo, la libra incluso ha superado todas las barreras bajistas, ¿de acuerdo? Al vulnerar el máximo de los 1,3394 e irse con fuerza vertical hasta los 1,3469. Lo mismo, quiero comprarlo, me gustaría comprar la libra, pero necesitamos un retroceso. ¿Listo? Vamos a ver si es capaz de superar los 1,3437 y mantener entonces nuestro sesgo alcista de retroceso hasta los 1,3553, teniendo en cuenta que el precio es impulso y lo habíamos visto en muchas ocasiones, chicos. Ahí está grabado en los videos, sin ánimo de tener la razón ni nada por el estilo, porque eso a mí no me interesa, pero sí con el ánimo de mostrarles a ustedes una manera sencilla y lógica de entender los gráficos, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. Los últimos datos de Reino Unido han sorprendido de manera positiva por encima de los Estados Unidos. Y aunque en Reino Unido todavía se encuentran en una recesión, y en una crisis económica fuerte, los últimos datos han sido mucho mejores que los estadounidenses, lo que sobrepone a la libra sobre el dólar. Entonces, podemos seguir esperando que culmine o cumpla el objetivo de Fibonacci en los 1,3551 y de ahí ver si nos hace un cambio de ciclo de fractales menores y poder seguir acompañando su estructura bajista. ¿Listo? Pero por el momento no nos complicamos la vida, señores y señoras y señores, y seguimos buscando las compras o volvemos a las compras en el GBP USD. ¿Listo? El AUD sí fue bastante cabrón conmigo la semana pasada porque me sacó en el stop loss y se fue, ¿sí? Un stop loss de 12 pips, si hubiera sido un stop loss de 15 no me hubiera sacado, pero pues el stop loss es técnico. Bien, fue por el stop loss y se recuperó. Bien, recuerden que en múltiples ocasiones también hemos mencionado que este par es alcista, que tenía la probabilidad, porque se lateralizó, de volver a visitar el mínimo estructural de los 0,6424. Así es el mercado, chicos, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero con la fuerza que está cerrando hoy, parece que no, parece que va a romper o parece que tiene la fuerza suficiente para romper los 0,6688, confirmando la continuación del mediano largo plazo en compras. Por el contrario, en el mediano plazo es bajista, tiene un impulso y todo esto será un retroceso. ¿Listo? Entonces debemos ir con cuidado porque si no confirma los 0,6686 por encima, sigue corriendo el riesgo de caer. ¿Quiere decir eso que vamos a vender? No, no necesariamente. ¿Listo? Ahora en estos momentos esperaríamos un retroceso. El impulso es muy vertical. ¿Listo? Para poder seguirlo comprando. ¿Listo? Tiene volumen, va acompañado por volumen. Me gusta que exista un respaldo real en esas compras y está totalmente acompañado por los retails. Bien, entonces esperaría un retroceso en las siguientes sesiones, preparando el precio para el dato de mañana. Por otro lado tenemos el dólar yen, un dólar yen que también vuelve a ser bajista después de retomar una fuerte estructura al alza que mantiene todavía el precio en un impulso y todo esto es un retroceso, señores. El USDJP Yen sigue siendo bajista en el mediano plazo. ¿Listo? Esa es la importancia de entender los fractales de manera correcta. ¿Qué haríamos con el dólar yen, que es como el más clarito y el que posiblemente mayores oportunidades otorgue? Esperar un retroceso para venderlo. La semana pasada, según el viernes, se esperaban los datos de subida de tipos de interés por parte de Japón, pero nunca salieron. Japón no fue capaz de subir tipos de interés o el dato quedó como tentativa.
¿Cuál es la diferencia con el Banco Central de Japón y una posibilidad de subida de tipos de interés? Que Japón mandaría al diablo a muchos mercados por el famoso carry trade, el yen se fortalecería y los inversores saldrían de divisas como el euro, la libra y el dólar para volver a los yenes. ¿Listo? Hoy por hoy vuelve a ser bajista, esperaríamos un retroceso y poder venderlo. ¿Hasta dónde podría llegar ese retroceso o esa continuación bajista, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Fibonacci. Y Fibonacci nos dice que el dólar yen tiene objetivos en los 155,18 y 155,04. Perfecto, me interesa muchísimo vender el dólar yen, siempre y cuando me dé las características para poder venderlo. Esperemos la apertura de Tokio para que retroceda el precio y lo podamos vender, ¿vale? Eso por la parte de Forex. Hagamos un resumen con Forex antes de pasar a las criptomonedas y a las materias primas. Bien, el USD-CAD es bajista, el euro dólar es alcista, la libra dólar es alcista, el AUD USD es alcista y el dólar yen es bajista. Bien, en las próximas jornadas para el año 2026 vamos a incorporar lo que es el dólar neozelandés y el franco suizo. ¿Listo? Para poder tener una amplitud en nuestro portafolio. ¿De acuerdo? Ahora sí, Bitcoin, que yo sé que es uno de los activos que más le interesa a la gente. Bitcoin sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que todo lo que está sucediendo actualmente a nivel macroeconómico y geopolítico podrían llevarlo al alza, podrían ya tener esa probabilidad de que toda esta energía acumulada desde noviembre sea suficiente para que logre superar los 93,737 dólares por Bitcoin y sea capaz por lo menos de llegar a los 106,628 nuevamente. Pero si el pánico existe todavía, persiste en los mercados y los inversores siguen prefiriendo liquidez en lugar de activos de riesgo, bien, Bitcoin va a continuar su estructura bajista y tiene un riesgo alto de superar los 80,412 dólares por BTC a la baja. ¿Cuál sería la única forma de invalidar la idea de ventas en Bitcoin? Que supere sí o sí los 93,000 chicos. 93,000, sí, 93,763. Es la única forma que desde mi perspectiva veo para que logre mermar un poquito ese riesgo de continuación de ventas y ya comience a barrer a todos los pesimistas de Bitcoin, ¿sí? Y recupere su estructura al alza. Pero hasta que no lo haga, Bitcoin sigue teniendo el riesgo de ser bajista e incluso de superar también los 80,000 dólares a la baja y cumplir objetivos en los 63,000. ¿Listo? Ya en los 63,000 cotizaría y veríamos qué podría suceder porque también hay objetivos en los 31,000. ¿Vale? Julián, eso es imposible. Esa palabra no existe en los mercados financieros, chicos. Todo puede suceder. ¿Listo? Sin embargo, en el corto plazo sigue siendo alcista o vuelve a ser alcista, perdón, luego de que sacaron stop loss, bien, y retomara su estructura al alza cuando superó los 88,248 y lo confirmó por encima de los 89,362. Estamos en un X1, esperando un 2 para poder intentar comprarlo. Mismo escenario en el Ethereum, ¿de acuerdo? El Ethereum ya también nos permite crear un área de trabajo del corto plazo que comprende el máximo de los 3,075 y el mínimo de los 2,943. A diferencia de el Bitcoin, Ethereum vuelve a ser alcista en el mediano plazo, ¿sí? Al superar los 2,981 vuelve a ser alcista. Pero si Bitcoin sigue siendo bajista, pues Ethereum tiene la probabilidad de volver a perder los 2,772 y aumentar el riesgo de perder los 2,600 dólares para como mínimo entonces ir a los 2,121, ¿vale? Pero hoy está lateralizado entre el máximo de los 3,634 y el mínimo de los 2,630. Al contrario de BTC, en Ethereum yo preferiría
si quisiera mermar ese riesgo bajista o esa continuación de la estructura bajista en Ethereum, que perdiera los $3.624 por Ethereum. Hasta que no lo haga, es muy peligroso holdearlo. Bien. Entonces, tanto Bitcoin como Ethereum son bajistas. ¿Vale? Terminemos con las materias primas. El oro, por fin, bendito oro, Dios mío, logra superar el máximo estructural histórico, perdón, el máximo estructural diario de los 4.332 e incluso marcar un nuevo máximo histórico, apoyado por múltiples factores. La recompra de los bancos o la continuación de los bancos de diferentes países del mundo como Egipto, Rusia, China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. Europa, Europa va en contra de la marea porque Europa está vendiendo sus reservas de oro. O sea, son un caos realmente. ¿Vale? Apoyado por múltiples factores como lo que está haciendo Estados Unidos, porque lo que está haciendo Estados Unidos en el Mar Caribe es muy grave, chicos, eso es piratería y es un robo directo, sea lo que sea sea Venezuela. Venezuela es una dictadura, sí, es verdad, pero ningún país puede tener el derecho de robarles sus recursos. ¿Listo? Julián, con eso financian la dictadura y bla, 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 y bla, bla, bla. Es verdad, pero los únicos que pueden recuperar el país son los venezolanos, no más. Una intervención extranjera de otros países y mucho menos de Estados Unidos es buena para nadie. Ejemplos, Libia, Irak, Siria, Gaza, ¿sí? Hay muchos ejemplos que muestran que una intervención estadounidense a nivel militar es pésima idea para cualquier país del mundo. ¿Listo? Y el oro lo está reflejando. Todavía hay mucha desconfianza e incertidumbre por parte de los inversores, tanto en el dinero fiat como en la política actual de la primera potencia del mundo. ¿Listo? En todos sus timeframes vuelve a ser alcista. Recupera su estructura alcista. ¿Listo? Y tiene probabilidades de llegar como mínimo, vamos a ver si lo logra antes de que finalice el 2025, a los 4.617 y 4.735 dólares por onza. ¿Listo? Hoy por hoy vuelve a confirmar un área de trabajo algo más angosta para que en los retrocesos podamos comprarlo. ¿Listo? Ya cerramos dos TPs, por fin el primero ejecutado desde el 10 de diciembre y el segundo desde el 12 de diciembre. ¿Listo? Seguimos comprando el oro. Lo mismo que la plata. La plata es distinta porque la plata está muy barata y los participantes, como ya se los he explicado en diferentes ocasiones, son menores que en el oro. Entonces, cualquier entrada de dinero o salida del mismo ocasiona movimientos fuertes en este activo. ¿Listo? Y está muy barata, no vale ni $100. Y recuerden que la plata, a diferencia del oro, siendo también un activo refugio, también es un metal industrial. En épocas de guerra y en épocas de dinero barato, va a ser máximos y máximos y máximos. Está verticalizado, pero en límite en momentos actuales y en una tendencia tan claramente alcista, el límite es el cielo. ¿Listo? Entonces la plata es una muy buena oportunidad para seguirlo comprando. Actualmente se encuentra entre el mínimo de los 66,92 y el máximo de los 69,46. Cualquier retroceso, siempre y cuando nos genere la probabilidad de comprarlo, pues lo vamos a hacer, lo vamos a comprar. ¿Listo? Y para finalizar, el señor petróleo. El petróleo, chicos, el activo todavía líder del mercado logra volver a su estructura alcista. ¿Por qué? Excusado o con la excusa de este robo de los últimos petroleros venezolanos. ¿Listo? Recuerden que habíamos dicho que el petróleo, después de haber confirmado la ruptura de los $56 por barril, sigue siendo bajista. ¿Listo? Pero que tiene todo este campo para retroceder. Es X1 y tiene todo este campo para buscar un 2 y seguir siendo bajista. ¿Listo? Entonces, el gráfico lo único que busca es excusas a nivel fundamental para poder liquidar todas esas ventas que existieron durante diciembre, principios de diciembre y durante prácticamente todo el mes de noviembre. ¿De acuerdo?
Entonces, hagamos un resumen, chicos, de las materias primas y de las criptomonedas. El petróleo vuelve a ser alcista, la plata es completamente alcista, el oro es completamente alcista. Vamos a ver si nos deja la creación de un área de trabajo para poder seguirlo comprando, apoyado de que si mañana se enfría el consumo, la expectativa de recortes de tipos de interés va a aumentar. Listo, y el oro seguiría siendo un precursor de refugio que lo siga llevando a máximos históricos. Ethereum es bajista en el mediano largo plazo, en el corto plazo es alcista y Bitcoin es alcista en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, en el mediano y mediano largo, en el mediano y mediano largo plazo sí es bajista. ¿Listo? Entonces vayamos con bastante discreción. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por mi parte de hoy. Veamos si es el último video del año 2025 o si llega a suceder algo extraordinario o evolucionan de manera interesante los gráficos, poder seguir realizando los journals. ¿De acuerdo? Recuerden que les habló Julián Giraldo desde Instinto Bursátil, un sistema creado para generar tranquilidad a los traders y entender de manera sencilla, no fácil, algo tan difícil como lo es el trading. Vale, chicos, que estén muy bien. Dios les bendiga.